Buenas noches, bienvenidos a Presidenciables 2011, la recta final. Estamos llegando a toda Guatemala a través de Canal 3, también a través de nuestro canal internacional a todo Estados Unidos, Centroamérica y parte de Canadá, 429 de DirecTV y por supuesto nuestras más de 30 repetidoras en todo el país. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta noche y en esta oportunidad. Como siempre está nuestro grupo, el G4, garante de este tipo de entrevistas, quienes de alguna manera están aquí garantizando la confiabilidad de esta entrevista, así como las preguntas que nosotros vamos a hacer a nuestro presidenciable esta noche. Son ellos, Monseñor Julio Biam, arzobispo de Guatemala, el doctor Sergio Morales, procurador de los derechos humanos, el licenciado Estuardo Gálvez, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el reverendo Jorge Morales, Alianza Evangélica de Guatemala. Y nosotros entonces iniciamos rápidamente nuestra entrevista con el doctor Manuel Bandizón, presidenciable del Partido Líder. Buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros. Licenciada, muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes, un saludo a toda la audiencia de este importante programa y agradecimiento también al G4 por la oportunidad de estar acá con ustedes. Como usted sabe, doctor, vamos a recordar rápidamente las reglas de esta entrevista. El objetivo de la misma es dar a conocer el programa de trabajo que usted tiene, así como sus proyectos. No nos interesa conocer qué es lo que piensa de otros candidatos, ni mucho menos del otro contendiente. Lo que nos interesa a las guatemaltecas y guatemaltecos es saber qué es lo que usted está preparando, qué es lo que su gabinete está preparando para tener un mejor panorama de lo que podría ser nuestra Guatemala. Empecemos entonces rápidamente con el tema de educación. Educación y salud, que en algún momento no lo tocamos en la primera parte de Presidenciables 2011, y es que nos preocupa mucho el hecho de que Guatemala ha vivido en los 2 últimos años una serie de paros en los servicios de maternidad, hospitales, no hay medicamentos, como usted se habrá dado cuenta, incluso dentro de las preguntas que nos enviaron en Twitter y correo electrónico, son de lo más importante que a ellos les está afectando. Luego vamos a hablar del tema de gobernabilidad y de la violencia en nuestro país. Pero muy puntualmente, ¿qué piensa usted hacer en el tema de salud? Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta que todos los efectos negativos que se han producido en el sector salud ha sido también de la falta de recursos financieros. Creo que hay que hacer una revisión concisa en ese mismo tema y poder dotar de recursos suficientes al Ministerio de Salud para aumentar al menos al 5% sobre el Producto Interno Bruto el tema de los recursos para el Ministerio de Salud y que tome otra vez la rectoría que ha perdido durante los últimos años. Cuando hablamos de salud estamos hablando también de poder generar un seguro específico de salud para la gente que no tiene acceso a las bondades del mercado. Es de salud en el tema de la compra de medicinas para que no únicamente se otorgue una receta en un hospital, en una consulta externa, en un hospital público, sino también que se le dé la oportunidad que a través del seguro de salud, esta gente que cuando recibe la receta de la consulta externa, pues casi es el acta de defunción porque no tiene el recurso para poder comprar la medicina. Hagamos este esfuerzo para poder dotarle de las medicinas para buscar la fórmula de tener una Guatemala más sana. Usted habla de un seguro de salud. ¿Qué pasaría entonces con el IX? Bueno, creo que es importante que el salud es específico, el seguro de salud específico únicamente en el área rural para las personas que no tienen un seguro de salud institucional como puede ser el IX. Hoy estamos a punto de celebrar el aniversario de la Revolución del 44, donde el doctor Arévalo Bermejo generó ese paso del militarismo al desarrollo, el tema civilizado de la gobernanza. Hoy más que nunca tenemos que respetar la institución, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es una institución de los guatemaltecos y por eso tenemos que defenderla ante posible intento de privatizaciones. Creo que el IX debe mantenerse, debe fortalecerse y le debe dar su posición actual y respaldarlo a través de la gestión del Estado. Pero volviendo a este seguro de salud, ¿cómo piensa usted de alguna manera coordinarlo, manejarlo y que también no se convierta en fuente de corrupción? Lógicamente, el tema, estamos buscando el tema de todos los sectores sociales que van encaminados al tema de protección y a resguardar a los sectores desprotegidos a través del PROSODE,
que es el Programa Social de Desarrollo. Es una iniciativa de ley que fue ya presentada en el Congreso de la República por nuestro partido y crea un comité de revisión y de fiscalización que está integrado por un representante del presidente de la República, 2 representantes de la Iglesia Católica, 2 representantes de la Iglesia Evangélica, 2 representantes de los sectores sociales, y este proceso de Programa Social de Desarrollo es el encaminado a gestionar y a fiscalizar todo lo referente a los programas de este tipo. Doctor, otro de los problemas de los que se hablan siempre en el tema de salud es el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios. Tal vez fueron creados o desarrollados y construidos en épocas donde la cantidad de habitantes en nuestro país no es la cantidad que somos ahora. Se dice que se había pensado más o menos para 6 millones de personas. Ahorita somos más de 12 millones de personas. ¿Qué piensa usted hacer con esos hospitales? Creo que es importante darnos cuenta que además de que fueron construidos para una cantidad de personas estimadas, también hoy se han convertido en grandes elefantes donde su operación y su funcionamiento es muy costoso para el Estado. Estamos buscando la descentralización de los centros de salud, generando hospitales, construyendo hospitales de nivel medio que nos permitan generar salud directa a través de la descentralización en los municipios de Guatemala y también la descentralización por áreas en el interior de la República. Creo que es importante que hoy, a través de una nueva reingeniería administrativa en el Ministerio de Salud, podamos llevar este tipo de hospitales de nivel medio que no gasten un alto consumo en calderas de calentamiento de agua, por ejemplo, que el consumo de energía sea reducido en el tema del agua. Queremos descentralizar la salud para que el pueblo tenga acceso a salud rápida y salud inmediata ante los hechos por falta de asistencia en el tema de salud. También es evidente tomar en cuenta que ante la situación actual tenemos que ir por la salud preventiva. Tenemos que prevenir, y eso es un tema importante que puede ser descentralizado a través del apoyo de las municipalidades de la nación. Me llama mucho la atención porque otro de los temas, y estamos tocándolo así solo por encima, ya, porque usted nos está dando una serie de ofrecimientos. Después quiero que nos cuente cómo va a sufragar esa serie de ofrecimientos que usted está dando. Pero fíjese usted que solo ahorita las farmacéuticas y hospitales ya no nos quieren vender al Estado, porque tenemos una deuda de más de 35 millones de quetzales. Entonces, más o menos todo lo que usted nos está ofreciendo, ¿de dónde va a salir? ¿Con otro impuesto más específico o especial para el tema de salud? No es un complemento, no son ofrecimientos, son descentralización de la salud. Yo creo que hoy en día existen ya centros de salud que pueden ser utilizados en ese sistema. Es el caso, por ejemplo, de instalaciones que están adecuadas para realizar cirugías específicas, cirugías preventivas que de tal manera pueden ser programadas. Creo que dentro de ese entorno tenemos que eficientar el gasto, implementar un plan de austeridad, la transformación fiscal que se ha definido como el cambio para Guatemala y ser responsables en ese sentido. Creo que es importante ampliar la base, no ampliar los impuestos. El pueblo está asfixiándose, hoy no podemos generar más pobreza y pegar más en el impacto negativo de la bolsa del guatemalteco. Tenemos que crear austeridad, gastar menos en lo que no es necesario para la población y focalizar el gasto en lo que realmente necesita la población. Esto quiere decir no crear más comisiones, no crear más ministerios, no crear más burocracia dentro del país. Creo que esto quiere decir realizar una reingeniería administrativa que nos permita que con los insumos que tenemos, los recursos que tenemos, más la nueva transformación fiscal, podamos eficientar para ir rumbo a una Guatemala del futuro. Algo que me van a agradecer los profesionales de la medicina es que no nos olvidemos de ellos y le haga esta pregunta obligada. ¿Cómo va a dignificar a usted, a todos los médicos y a todas aquellas enfermeras que trabajan por más de 24 horas sin descanso, que a veces tienen que atender a más población de lo que sus fuerzas le dan y encima de todo están mal pagadas, ¿verdad? Mientras que otros funcionarios no llegan ni siquiera a todas sus sesiones donde ellos tienen que, les corresponde dar una respuesta a la población guatemalteca, y vemos a un médico con especialidades ganando salarios de 6,000 y 7,000 quetzales. ¿Cómo va a dignificar usted a todos estos profesionales? Bueno, yo creo que este enfoque yo lo vivo porque toda mi familia, mi padre, mis hermanos, mis primos son médicos y cirujanos. Entonces estoy en una familia de médicos que muchos de ellos trabajan aún
para el Estado, inclusive en hospitales nacionales. Creo que el esfuerzo que hace el médico es realmente admirable y hoy tenemos que llegar a consensos para buscar esa dignificación del empleado del sector salud, no únicamente los médicos y enfermeras que generan un gran beneficio para la nación resguardando la vida de los guatemaltecos, sino para todos los empleados en el tema del sector salud. Es importante llegar a consensos, eficientar el gasto y dignificarlos a través de un salario digno, un salario que realmente represente ese esfuerzo. Ser médico realmente es un honor para un guatemalteco, pero también es una carrera muy difícil. Primero, iniciando por la preparación, es una carrera que por lo menos para poder graduarse se requieren de 8 a 10 años, para tener especialización 2 o 3 años más. Yo creo que llegó el momento que le demos nuestro lugar a nuestros médicos. Es importante que a través de ese consenso, de un acuerdo y un convenio o pacto colectivo entre este sector que ha generado mucho por Guatemala, lleguemos a un resultado positivo en beneficio del sector salud. Doctor, pasando siempre al tema de desnutrición, el tema del problema alimentario se nos está avisando. Naciones Unidas incluso dio la alerta hace más de 5 años y se la dio a todos los países del mundo, incluyendo Guatemala. Estamos viviendo un problema de desnutrición en nuestra población infantil y que según la CEPAL, el 55% de esa población infantil padece de algún grado de desnutrición. Estamos hablando de niños a 0 a 5 años y son alrededor de 2 millones de niños. ¿Qué piensa usted hacer muy puntualmente con este problema de desnutrición en nuestro país? Bueno, el tema de nutrición, tal como lo establecen los estudios realizados, hay un 55% de desnutrición. Hoy en día, cuando lo que dure este programa, que va a ser 1 hora, vamos a tener un niño que falleció por desnutrición infantil. Creo que es importante no solo hablar de la desnutrición actual de la niñez, sino también del apoyo a la salud prenatal, el apoyo a esa madre que en el momento que concibe el niño se encuentra desnutrida la propia madre. Tenemos que crear un proceso de atención, yo le he llamado el proceso de atención de los 1000 días. Los 1000 días que representan desde el momento de la concepción de la madre hasta los 2 años que tenga el niño. En este proceso tenemos que ser responsables y tenemos que modificar nuestra política en el tema de seguridad alimentaria. Es importante lo que el doctor Monzón nos ha legado a los guatemaltecos en su libro Angelitos con Hambre. Creo que la implementación de ese plan del programa de higiene en la salud para los niños y también la higiene familiar y la implementación de proteínas en los alimentos de los niños y de la familia puede ser una gran solución para ese gran conflicto. ¿Y cómo? Las proteínas a través de las granjas piscícolas, avícolas o porcícolas que nos permitan poder tener proteínas en nuestra alimentación. Unido a eso, el programa nacional de refacción escolar, que nosotros queremos regresar a ese programa. Estamos conscientes, yo soy un niño producto de la alimentación en mis primeros años y hoy encontré por aquí también un mi paisano que estudió también en la misma escuela pública que Manuel Bolizón, la escuela J. Miguel Castellanos Pacheco, y a las 10 de la mañana sonaban las campanas porque salía la maestra con el perol de Incaparina. No es anuncio ni nada parecido, pero todos llevábamos con nuestro pocillo a buscar la Incaparina nos dio esa protección, nos ayudó para llegar a un almuerzo. Muchos de ellos no llegaban ni con desayuno, muchos de ellos llegaban esperanzados en poder optar al pocillo de Incaparina. Yo creo que la refacción escolar implementado a este programa a nivel rural de la implementación de las granjas, con la implementación del programa de higiene, tal como lo establece el doctor Monzón en su plan, en su tesis, creo que es importante que lo hagamos en el gobierno del futuro. Vamos a irnos a unos mensajes, pero regresamos con más aquí en Presidenciables 2011. Vamos a hablar un poquito del tema de educación. De hecho, tenemos preparado algún material para ustedes. El tema de educación no lo podemos dejar de tocar aquí en Presidenciables 2011, la recta final. Veamos cómo está la situación en nuestro país. Dos pilares importantes en la vida de toda sociedad es la educación y la salud, dos rubros que en los últimos años han sido motivos de preocupación para la población guatemalteca por los constantes paros y falta de insumos, así como daños en la infraestructura de ambos sistemas. En el caso de educación,
El ciclo lectivo se ha visto afectado por una serie de manifestaciones que han hecho que por lo menos la mitad de este se haya perdido, pues de los 180 días de los cuales consta, 90 fueron ocupados por el Magisterio Nacional en una serie de manifestaciones que principalmente afectó el área oriente del país, donde se reportan maestros con más faltas. Actualmente, el sistema cuenta con 121.414 maestros que están distribuidos para impartir clases a un aproximado de 4 millones de alumnos en las diferentes áreas educativas. Según los cálculos de diputados del Congreso y del propio Ministerio de Educación, faltan al menos 2.000 millones de quetzales de presupuesto para cumplir con los salarios de los docentes, pero esto no termina aquí, pues también la infraestructura del sistema educativo se encuentra dañada. Solamente con las lluvias que esta semana afectaron al país, 18 escuelas se inundaron, 40 quedaron dañadas y 80 sin acceso. Esto sin contar aquellas que ya habían quedado dañadas por el paso de la tormenta Ágata en 2010. Pero el sistema de salud no se queda atrás, pues también la falta de medicamentos e insumos dentro de los hospitales, centros de salud y demás centros de atención presentan serias deficiencias. En la última semana, el ministro de Salud indicaba que hace falta por lo menos 80 millones de quetzales para la adquisición de oxígeno para los 45 hospitales nacionales de la región. Así también, existe una sobrepoblación demandante de los servicios de salud. Solamente en 2010 se registran 15 millones de consultas y hasta agosto de este 2011 se contabilizan 8.700.000. Sin embargo, también las distintas manifestaciones de los sindicatos de este sector han afectado principalmente las consultas externas, que en varias oportunidades se vieron cerradas cuando estos demandaban falta de medicamentos. Al momento, 31.653 servidores de salud entre médicos, enfermeras, especialistas y demás personal son los que tienen a su cargo la atención de los 14 millones de guatemaltecos, los que muchas veces al llegar a los centros hospitalarios encuentran con que muchos de estos ya no cuentan ni para la comida de los pacientes, situación que aún las autoridades buscan solventar a través de la búsqueda de más recursos financieros. Por el respeto a la vida, Telediario Información Nacional. Esta es la situación en la que se encuentra tanto la salud como la educación en nuestro país. Más de 90 días, los niños sin recibir clases por estos paros, por estos bloqueos que han realizado el Sindicato de Educación en nuestro país y que de alguna manera, doctor Valdizón, esto influye en los maestros, en los docentes, en la administración de la educación. ¿Cuál sería su postura ante este tipo de situaciones? ¿Usted piensa mantener algún acercamiento con estas cúpulas o más bien una postura dura, principalmente con el Sindicato de Educación? Bueno, creo que evidentemente establecer 90 días donde no pudieron tener clase los niños genera algún desfase en el tema del pensum y de las clases que tenían que haber sido tomadas. Nuestra propuesta es dar una guía de trabajo hoy en día para que los niños presenten esa guía de trabajo revisada en el mes de enero y de alguna manera eso, si bien no justifica, pues sirve para complementar el ciclo escolar donde el tiempo que no tuvieron la oportunidad de estar preparados. También es cierto que el inicio de año es muy difícil para el tema del Estado y estamos proponiendo un cambio de fecha, que eso es algo innovador que tampoco requiere recursos, requiere creatividad, que es el cambio, las innovaciones. Iniciamos el año siempre en números rojos, el tema financiero del Estado. Estamos pensando la oportunidad de poder iniciar el año escolar a finales del mes de febrero, donde ya el Estado haya logrado readecuar sus finanzas y poder iniciar, no como hoy acontece que se inicia a finales de enero. Yo creo que hacer ese traslape de inicio de clases para que concluya a finales de noviembre las clases sería algo positivo, porque le permitiría al Estado recaudar recursos para iniciar bien, iniciar con los útiles escolares, iniciar con todos los establecimientos establecidos y de alguna manera sería beneficioso. En el otro tema que usted menciona, creo que es importante el consenso, el diálogo. En el caso de Valdizón, a mí las cosas duras no me gustan. Yo soy alguien que privilegia el diálogo, privilegia el consenso, la coalición y el compromiso, y creo que a través de ese consenso que podemos tener entre seres humanos civilizados, podemos llegar a acuerdos, a grandes acuerdos como es la Cruzada Nacional, a grandes acuerdos donde podamos dialogar como seres humanos, con fe en Dios, buscando el camino para sacar adelante a Guatemala. Yo lo único que le pido a las personas que hoy dirigen los distintos sindicatos de magisteriales, porque no solo es uno, y distintos sindicatos de muchas organizaciones,
Yo no voy a interferir en su gestión porque no soy quien para elegir al secretario general del sindicato, pero tampoco quiero que intervengan en la gestión del presidente de la República. Creo que podemos llegar a consensos, a buenos acuerdos, porque solo el diálogo va a lograr tener una Guatemala del futuro. ¿Y qué pasa si estas personas ni con el diálogo se puede llegar realmente a un consenso? Estamos hablando de más de 90 días. Imagínense, 180 días son lo que nuestros niños reciben clase, o sea, es lo normal, a comparación de otros países que están en desarrollo y otros que ya se han desarrollado. 180 días no son nada, ¿verdad? Las jornadas tampoco corresponden, una educación sin mayor calidad según los expertos y los analistas. Y sabemos que la cobertura de educación en la primaria sí ha llegado más o menos al 98%, pero hay un gran déficit en la educación secundaria y en la de diversificado. ¿Qué hacer entonces para una mejor calidad educativa? ¿O no está de acuerdo usted con los especialistas que a mejor educación y mayor educación y de calidad también es un pueblo con más oportunidad de desarrollo? Totalmente de acuerdo, a mayor educación, mayor desarrollo, a mayor libertad económica, también mayor prosperidad. Creo que es prudente que enfoquemos todas nuestras fuerzas para generar un consenso que nos permita tener mejor educación. Ahora, este fenómeno que se dio durante este año es un fenómeno muy especial, porque si bien es cierto, quedaron las fuerzas políticas dentro del esquema del Estado atrapadas, así le llamo yo, porque si bien es cierto, había un convenio ejecutivo con el sector sindical, en el Parlamento, en el Congreso, se tenían bloqueados los préstamos y había un partido político interesado en que eso no pasara. Eso generó un efecto negativo para la conciliación entre Ejecutivo y este gremio. Yo creo que responsablemente todos los guatemaltecos tenemos que poner nuestro granito de arena para construir esa Guatemala del futuro y buscar consensos. Ahora, si uno de los actores en este proceso no está de acuerdo en avanzar hacia una Guatemala mejor, ahí es donde se lleva grandes grados de conflictividad. Definitivamente, convencido que mejor educación de calidad, mejor oportunidad para nuestros niños nos va a dar la gran oportunidad para cambiar a Guatemala. Usted decía el nivel de ampliación en el tema de la educación, un 98%. Yo difiero un poco de esos números. Creo que el gran problema es que puede existir, que existe educación en el primer grado escolar, en primero primaria. El gran conflicto es cuando no hay calidad de educación, que usted lo decía. Cuando el niño llega y se encuentra que en la escuela le habla una maestra que le está hablando en ruso para él, como que a nosotros nos hablaran en ruso, cuando no entiende su idioma. Y es por ello que nosotros proponemos la creación de la educación mixta a nivel primario, el idioma materno, cachiquel, quechí, pocomapsutuil, y el español. Y en la secundaria exista también educación mixta, pero en la secundaria inglés y español. Creo que ahí podemos ir mejorando también el mantenimiento de nuestra educación y no generar ese rechazo del niño cuando llega a la escuela, a la primaria, y se encuentra que quien le tiene que dar clases le habla en un idioma que no entiende. Hay una deserción, posiblemente en la inscripción puede estar un 98%, pero a los 2 o 3 meses hay una deserción muy grande por la falta de una calidad de educación. Y no solo eso, doctor Valdizón, volvemos a lo mismo, es la corrupción que impera en los diferentes estratos, en los diferentes poderes incluso, que muchas veces no ayuda al desarrollo en las diferentes áreas o sectores. Fíjese que hace unas semanas estuvo aquí precisamente un representante de la Escuela Pública de Medellín, de las empresas públicas de Medellín, que realmente ellos han hecho un trabajo muy interesante y hemos tenido la oportunidad de conocerlos. Y ellos comentaban algo y presentaban las obras que ellos habían hecho. Primero, bajaron la corrupción. Al bajar la corrupción, esa cantidad de dinero que se habían robado funcionarios de diferentes niveles de su gobierno, pudieron invertir más en lo que era la educación. Ellos sí le apostaron a la educación en primera instancia. Pero nos decían algo interesante. ¿Cómo puede ir un niño que viene de una familia pobre, ¿verdad?, de una familia sin recursos, va a la escuela y a una escuela también que no los motiva para estudiar? Los centros educativos fueron remodelados, hicieron una reingeniería, mejoraron la calidad de los docentes y ahorita es uno de los países con mayor
y mejor calidad educativa y más egresados en educación. Y me llama mucho la atención porque esta pregunta es obligatoria. Usted en un meeting lo dijo. En Guatemala, usted mismo me lo acaba de decir, no hay una calidad educativa importante. Surgen entonces una serie de colegios y universidades privadas, ¿verdad?, ante la falta de. Y dentro de esos colegios y universidades privadas hay diferentes cobros, ¿verdad? Unos medianos, otros más altos, dependiendo de las posibilidades que hay. Y los guatemaltecos, pues dependiendo también de nuestras posibilidades, enviamos a estos colegios a nuestros hijos porque sabemos, en primer lugar, que no hay seguridad. Hay violencia alrededor de las escuelas públicas. Y en segundo lugar, buscando una mejor oportunidad para nuestros hijos. Usted habló de quitar las exenciones a las universidades y a los colegios privados. Esto podría crear que las tasas o las cobranzas de los colegios y universidades suban y entonces hay menor oportunidad todavía para los guatemaltecos. ¿Qué vamos a hacer entonces con esto? Yo creo que hay una mala interpretación de lo que yo he propuesto. Estamos proponiendo la oportunidad que la gente que no tiene acceso a la educación tenga acceso a la educación. Estamos hablando de la gente que sus padres no tienen la oportunidad que usted tuvo o que yo tuve de poder apoyarnos para ir a una universidad privada, para ir a un colegio o a una institución de otro nivel educativo. A mí me llamó mucho la atención el programa que tiene, por ejemplo, el doctor Sugar en su universidad o el Colegio Americano en su universidad, donde lo que hacen es otorgarle becas a los jóvenes de escasos recursos. Y es una fórmula de cómo compensar el tema de la exención que hoy tienen derecho las universidades y los colegios. Estamos buscando que a través de un convenio las entidades que tengan el deseo de colaborar con la población y con Guatemala realicen convenios específicos con el programa de becas de SEGEPLAN para que a cambio de tener escritorios vacíos en su universidad o en sus colegios puedan optar también los niños a poder estar estudiando en los colegios. Eso beneficiaría a la población, no generaría ningún efecto negativo a las escuelas, ni a los colegios privados, ni a las universidades privadas, porque no estarían gastando absolutamente nada, ni tendrían que pagar absolutamente nada adicional, ni colocar ningún aumento a una matrícula escolar, sino que los escritorios vacíos que tuviesen en su momento, ellos pudieran apoyar a través de un convenio de responsabilidad social, empresarial y educativa a la sociedad guatemalteca. Bueno, nos vamos a ir a unos mensajes y vamos a tratar de tocar en forma rápida lo que es el tema de desarrollo económico, importaciones, porque de alguna manera si no hay dinero, señores, no se puede trabajar en nuestro país. Nos vamos a unos mensajes y regresamos. Estamos de regreso ya con ustedes aquí en Presidenciables 2011, la recta final, y siempre con el apoyo y la garantía que nos da el G4, que son básicamente quienes están apoyando y reforzando este tipo de entrevistas para ayudar a toda la población guatemalteca. Nos vamos rápidamente al aspecto económico y aquí también tenemos otra información importante. Al menos 5.7 millones de guatemaltecos salen a diario a brindar su fuerza laboral para mantener la productividad de este país estable, pero principalmente para llevar el pan diario a sus casas. Sin embargo, el bolsillo de los guatemaltecos ha sido constantemente golpeado, principalmente por los precios de la canasta básica. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en septiembre, la de alimentos se costea en 2.383 quetzales con 50 centavos, mientras que la vital alcanza los 4.349 quetzales con 45 centavos, mientras que muchos pobladores reciben un salario mínimo que ronda los 1.800 quetzales. Otro golpe a la economía del país es la cantidad de desempleados que existen, pues de esos casi 6 millones de guatemaltecos trabajadores, 3.52% se encuentra sin empleo y 21% de forma subempleada. A nivel macroeconómico, el Ministerio de Economía reporta un balance de menos 5.370 millones de dólares entre las exportaciones e importaciones al finalizar el 2010, pues en ese año, Guatemala logró una exportación de 8.466.2 millones de dólares, pero importó 13.836.3 millones de dólares. A esto se suma la evasión fiscal de la cual es objeto el Estado,
que ha establecido que durante el 2010 la SAT dejó de percibir 23.233 millones de quetzales, que es prácticamente el 50% del presupuesto nacional de egresos e ingresos del país. Pero los datos de pérdidas en este aspecto no terminan. Según UNICEF, Guatemala pierde 8 millones de dólares al año por los efectos del hambre en el país, y solamente para combatir este flagelo se necesitan al menos 1.200 millones de quetzales al año. Se estima que el presupuesto con el que contarán las nuevas autoridades para el próximo año será de 54.000 millones de quetzales. ¿Cuáles serán las áreas prioritarias? Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual. Doctor Valdizón, se habla de mejorar la recaudación fiscal y es lo que se ha prometido y han prometido los últimos gobiernos, y hasta la fecha pues no hemos visto eso, porque al contrario, los números siguen siendo rojos. Imagínense usted, 1.692 millones de dólares, es decir, más de 13.000 millones de quetzales anuales en evasión de impuestos. Puntualmente, ¿qué piensa hacer en ese tema usted? Bueno, el tema económico es un tema álgido, es el tema más profundo dentro del tema de la transformación. Para poder transformar financieramente, económicamente a la nación, tenemos que realizar una transformación política. Hoy, según el último informe de CEPAL, es el país donde la gente o quienes generan esa oportunidad se niegan a poder entrarle a un proceso de transformación fiscal. Dentro de ese ámbito tenemos que generar una reforma, una transformación que sea sencilla, que sea fácil, que sea igualitaria y que permita sentir al ciudadano que está siendo realmente beneficiado con ese mismo proceso. Establecer reglas claras en el tema de la recaudación, generar la policía fiscal en el tema del seguimiento de la recaudación fiscal y generar dentro de este proceso de transformación fiscal los impuestos que sean sencillos, fáciles de recaudar, un sistema que realmente nos haga ser autofinanciables. Hoy mirábamos un presupuesto de casi 60.000 millones de quetzales que ha propuesto el gobierno actual. Cuando ese presupuesto de 60.000 millones de quetzales está con una contrapartida de financiamiento externo de casi 20.000 millones, mientras que en este año el presupuesto aún no ha sido solidificado ni ha sido aprobado el presupuesto vigente del año actual. Estamos en un proceso de endeudamiento total donde Guatemala cada día financieramente cae en un hoyo sin salida. Es importante, se lo comentaba, que hagamos una transformación. Durante los últimos 30 años, todos los gobiernos que han pasado han hablado de ese mismo proceso, pero si se da cuenta, la recaudación va en un nivel que no permite ser autosuficiente en relación de lo que se exige para poder tener una buena gobernanza. La transformación fiscal tiene que venir, pero antes de la transformación fiscal tiene que haber una transformación política y tenemos que buscar consensos para ser autosostenibles, autofinanciables en un proceso de consolidación del diálogo con todos los sectores. ¿Cuáles serían esos puntos de consenso? O sea, hablemosle a la ciudadanía, a los guatemaltecos, en una forma más clara. Al guatemalteco que está en el interior del país, al guatemalteco que tiene hasta diversificado o que tiene que trabajar diariamente, al obrero. ¿A qué nos referimos con eso? Yo creo que es importante el combate al contrabando. Es sumamente importante el combate al contrabando, el combate a la evasión fiscal. ¿Cómo lo va a hacer? ¿La evasión fiscal cómo? Generando un proceso de transformación que nos permita generar un impuesto sencillo, un impuesto que sea fácilmente recaudable, que no permita la compensación como mecanismo de corrupción y como mecanismo también de evasión de impuestos. Hoy en día, pues la gente pide facturas, mire, tú no pagas IVA, saca la factura a mi nombre para poder compensarlo. Al final ese 12% que supuestamente se paga en IVA resulta ser un 2 o 3% porque la gente compensa y muchas organizaciones evaden a través de ese mecanismo. Vemos gente que hoy está en prisión porque ha vendido facturas por alrededor de 3.000, 4.000 millones de quetzales. Y por eso estamos planteando la transformación fiscal desde la creación de una mesa de diálogo que se instaurará el 7 de noviembre, un día después de haber logrado el triunfo con la bendición de Dios y el apoyo del pueblo de Guatemala, donde los sectores interesados puedan iniciar este proceso de transformación fiscal y que generen las preguntas respectivas dentro de la consulta popular. ¿Qué va a hacer con los privilegios fiscales, doctor Valdizón? Porque sabemos que muchos de los que evaden impuestos, y no lo decimos nosotros, no lo estamos inventando, lo sabe la SAT,
el mismo vicepresidente de la República, el doctor Espada, estuvo en una comisión especial para tratar este tema. La Global Financial lo comentó en su momento, son incluso algunas mineras. Estamos hablando de algunas empresas grandes también que exportan, estamos hablando de diversos sectores fuertes en el país. ¿Qué pasa con los privilegios fiscales? ¿De veras con usted ya no va a ver cómo lo va a hacer? Es importante que dentro de esa transformación fiscal y en esa mesa de consensos busquemos la fórmula para no permitir esa evasión fiscal, esas exenciones que a veces se dan, que generalmente no van a dar a las arcas del Estado y que únicamente protegen a ciertos grupos o poderes ocultos que manejan al títere detrás de la cortina. Es evidente que en el único país que yo veo que haya devolución del IVA, por ejemplo, devolución de impuestos, y resulta que la contrapartida en el presupuesto es de igual magnitud para devolver a impuestos a quien ya pagó lo poco que ha pagado. Es importante generar esos instrumentos que permitan hacer una revisión constante para lograr combatir la evasión al fisco y que aquellos que hoy, o vías no legales, buscan exenciones, no lo puedan lograr. Creando una responsabilidad fiscal, una responsabilidad financiera, a través de esa transformación fiscal que propone el movimiento político líder, que propone Manuel Valdizón, podamos recaudar los recursos suficientes para tener un Estado sano, cero endeudamiento, pero también cero evasión fiscal. ¿Qué va a pasar? Porque también otro de los segmentos o aspectos que ha sido señalado comúnmente es el uso indebido de los fideicomisos y también de los fondos sociales. ¿Qué piensa usted hacer con esto? Bueno, o de una vez ya no utilizarlos, etcétera, cerrar con este tema. Dentro del tema de los procesos administrativos es importante darnos cuenta que la ley de contratación del Estado genera procesos a veces que se convierten obsoletos en procedimientos como los que hoy estamos viviendo, ante un estado de calamidad, ante la necesidad del Estado de buscar salidas rápidas de contratación para poder mitigar el impacto negativo de emergencias como estas. En este enfoque creo que es importante eliminar la utilización de ONGs para la creación de infraestructura, para la contratación de infraestructura. Creo que las organizaciones no gubernamentales pueden tener un brazo amigo al Estado, pero en el tema social, en el tema de desarrollo. Es increíble que a través de la educación, en el tema de educación, tengamos un sinfín de organizaciones no gubernamentales que hacen tercera vía, o sea, intermediación, para generar proyectos y algún tipo de situaciones que cobran por esa misma situación. La eliminación de las ONGs es necesario en el tema de la creación y contratación de infraestructura. En el tema del fideicomiso tiene que existir una valoración profunda respecto a qué fideicomisos pueden seguir y continuar en el proceso de emergencias como se está dando, y aquellos que han sido tachados de corrupción o anomalías hay que eliminarlos de tajo. Yo creo que es prudente que modernicemos la ley de contratación del Estado, que hagamos una ley que vaya en base al futuro, que se haga fácil los procesos administrativos y de gestión para no tener que utilizar estos otros procedimientos o instituciones que únicamente generan y producen la oportunidad de que algunas personas utilicen esos mecanismos como medio de corrupción. La eliminación de aquellos fideicomisos que hoy en día han sido tachados de duda en el tema del manejo de los recursos, la eliminación de las ONGs para la contratación de infraestructura del Estado en busca de la modernización de una ley de contratación moderna que permita hacer ágil la gestión administrativa del Estado. Quiero terminar esta parte económica preguntándole, doctor Valdizón, para poder hacer todo lo que usted está planteando, la refacción escolar, mejoras en los hospitales, dignificación de los maestros y de los médicos también en nuestro país, inversión en infraestructura, ¿más endeudamiento o más impuestos? No. ¿O cómo lo va a hacer? ¿Cuál va a ser esa fórmula mágica que usted va a utilizar? Lo novedoso de la propuesta de Manuel Valdizón, por la cual a veces he sido criticado sin conocerla, y ha sido golpeado debajo de la mesa, como le decimos de una forma, el uso de esas campañas de ataque, es porque no conocen la propuesta. La implementación de un programa de austeridad inicial que nos permita reducir por lo menos el 15% del gasto fijo de las instituciones del Estado. La unificación de las instituciones del Estado que nos permitan, si hoy hay 10 fondos sociales, el fondo del patito, el fondo de solidaridad, crear solo el fondo integral de desarrollo, nos va a eliminar burocracia y gasto fijo en el Estado. Unido al plan de austeridad, la eliminación de gastos superfluos como viajes y otro tipo de acciones, debemos implementar la transformación fiscal. Es elemental
cualquier gobernante que pretenda gobernar una nueva Guatemala sin una transformación fiscal va a caer en lo mismo que han caído los demás, en el fracaso, en la falta de oportunidad para tener una nación distinta. La focalización del gasto es importante, así como la calidad del mismo. Toda esa serie de actos concatenados que pretendan llevar al Estado hacia el desarrollo va a permitir que la propuesta de Valdizón se logre. Eso sí, a muchos no les gusta. Muchos critican porque quieren mantener el status quo. Hay quienes atacan sin saberlo porque quieren seguir siendo los dueños del mercado o mantener el dominio de las industrias o que no les toquen ni un centavo. Guatemala tiene que cambiar y solo se lo puede garantizar a alguien que no tenga la mano comprometida ni tenga que pagar ningún favor con ningún sector. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más ahora con las preguntas que ustedes, señores, nos hicieron llegar a través del Twitter, a través de los correos electrónicos y a través del Facebook.